Hola, mi nombre es Juan Venancio, soy director del Centro Ecuestre Los Baguales en la ciudad de Villa María. Nosotros estamos ubicados en Paraje La Rinconada, justo detrás de Atilra. Brindamos actividades como clases de monta, clases de salto, realizamos cabalgatas, paseos en sulky, eventos de cumpleaños y demás. El lugar está orientado a la familia. Acá abajo van a quedar las redes sociales, nos pueden seguir en Instagram como Los Baguales BM o en Facebook como Los Baguales Villa María. Así que bueno, la invitación está hecha, los esperamos para que vengan a compartir actividades con caballos. Chau, chau. Hola, bienvenidos a un nuevo Conciencia Animal. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que se conoce poco pero que está en auge, que son las mascotas no tradicionales, no convencionales. Para eso tenemos de invitada a una especialista en este tema, que es la doctora Verónica Durán. Ella es médica veterinaria de aquí de Villa María. Ella es especialista en atención de fauna silvestre, así que le damos la bienvenida. Hola Vero, bienvenida a este espacio. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Vero, contale a la gente qué son las mascotas no tradicionales, no convencionales, que tienen muchos conceptos, pero bueno, contale a la gente. Sí, tal cual, como los decís, hay diferentes formas de llamar a estas mascotas, a estas nuevas mascotas. Lo que no sería, sea no convencional o no tradicional, como muchas veces escuchamos referirnos a ellas, son aquellas mascotas, como bien lo dice el nombre, lo que no es normalmente de ver en una casa, por así decirlo, para que la gente entienda, ¿sí? Estamos muy acostumbrados de ver que la gente tenga en su casa como mascota un perro, un gato, pero bueno, sabemos que hace muchos años hay otros tipos de especies que han sido domesticadas, al igual que el perro y el gato, si bien menos cantidad de tiempo, pero que hoy en día son animales domésticos. Y bueno, dentro de este grupo, más allá de los animales de granja, también tenemos a los que son el cobayo, el conejo, algunas aves en particular, más allá que se conoce el canario, que hace mucho tiempo también que está instalado en muchas casas, bueno, los periquitos y algunas otras, digamos. Pero básicamente hacemos referencia a eso, a lo que son no convencionales. ¿Sí? Bien. Me gustaría que hagas una diferencia, porque a veces se confunde con el tema del concepto de estas mascotas no tradicionales con fauna silvestre o fauna exótica o autóctona también, como que diferencies un poco esos términos, ¿no? Sí. ¿Qué animales son? Sí, la diferencia principal y la más importante para tener en cuenta en estos animales es que son animales que no han pasado por todo el proceso de domesticación, que implica la domesticación, la intervención del hombre, ¿sí? Para poder que ese animal llegue, digamos, en manos de una persona que sufre con, ya sea alteración en el comportamiento de su vida silvestre, necesita del hombre para poder reproducirse, para poder comer, ¿sí? Claro. Cuando ya un animal requiere de esas condiciones, pasa a ser como un animal domesticado y deja de ser un animal silvestre, ¿sí? Muy distinto es el concepto de los animales exóticos, que como bien su palabra lo dice, lo indica, es un animal que no pertenece, digamos, a un hábitat en particular, que es ingresado, y bueno, y que vive en ese hábitat donde lo ingresan nuevo, bajo condiciones que el hombre le ofrece, ¿sí? Tratando de adaptarse a esas nuevas condiciones que le proponen, ¿sí? Claro. Pero eso es la principal diferencia que tenemos que tener en cuenta con el animal no convencional, no tradicional, o como sabemos decir, las nuevas mascotas, que no son los animales exóticos, ¿sí? Que son animales que están permitida la tenencia y que dentro de su vida han sufrido un proceso de domesticación. Claro. ¿Sí? ¿Cuáles serían esas mascotas no tradicionales que podemos tener en casa? Que son varias. Sí, pero tal cual. Y es muy amplio, son muchas especies, pero bueno, un poco un pantallazo para que la gente conozca esas especies. Bien, dentro de las no convencionales, las que tenemos son, como te decía recién, un conejo, un cobayo, bueno, algunos animales de granja, como por ejemplo un pato, un ganso, una gallina, hablando de aves. También como pequeños mamíferos podemos incluir a las chinchillas, a los erizos, ¿sí? A los hámster, ratas domésticas, ¿sí? También podemos tener como animales no convencionales. También
está en auge los hurones, ¿puede ser? Los hurones, sí. ¿Está considerado una mascota con tenencia permitida, digamos? Claro, sí, exactamente. Son hurones que ingresan al país, ¿sí? Claro, no son autóctonos. No son autóctonos. Digamos, si tenemos la especie, o sea, tenemos los silvestres nosotros acá, ¿no? Ajá. Pero como bien lo decimos, son animales silvestres, no son animales domésticos, ¿sí? No entrarían dentro del grupo de los animales no convencionales, ¿estamos? Los hurones que podemos tener como mascota son los que ingresan o que existe ya un criadero habilitado para la tenencia de esos animales, ¿sí? Pero el hurón silvestre que podemos encontrarnos acá nosotros en Córdoba, en cualquier campo, son animales silvestres. Claro. Las serpientes, ¿hay alguna especie que pueda ser considerada mascota aquí en la Argentina? Porque a veces en Argentina, en realidad hablando, porque en realidad lo que es Córdoba, bueno, nosotros tenemos unas leyes bastante estrictas con respecto a eso, sí. Si bien antes era mucho más amplio la cantidad de animales que podíamos tener como mascota, hoy en día está mucho más restringido el tema, sí, mucho más controlado. Y sí, las serpientes de las boas, de las razas de las boas, sí pueden ser mascota, digamos. Claro. Pero bueno, en lo que es Córdoba ya está prohibida la tenencia, digamos, no se ve de forma legal. Claro. Por eso hoy en día no nos encontramos muchas veces con estos animales en los centros donde venden mascotas. Claro. Y fuera de lo que es Córdoba, la mayoría de los lugares que ofrecen estos animales lo hacen bajo una legislación propia de cada país, ¿sí? Y bajo un criterio, digamos, de criadero, por así decirlo, ¿sí? Claro. Responsable, digamos, inscripto, y con las características que realmente corresponde para que ese animal pueda ser criado y dado, digamos, a la venta, digamos, al público. Claro. También hay una especie que se ve que por ahí la gente lo toma, que como es el lagarto vero, que es nativo también de acá, también es una especie que no... Volvemos a lo mismo, es una especie silvestre. Exacto. ¿Sí? Es una especie silvestre. Nada, como la palabra lo indica, silvestre. Vida libre. ¿Sí? Obviamente nosotros no debemos permitir que esos animales silvestres estén bajo la tenencia del hombre. Bueno, porque es bastante complejo, por más que la gente crea que no, tenerlo en una casa, por así decirlo. Claro. ¿Sí? Si bien es cierto que hay muchas veces que estos animales silvestres están cada vez más metidos en nuestra ciudad, por así decirlo, es por el simple hecho de todas las condiciones climáticas que estamos viviendo y que, bueno, para veces a ellos lo estamos despojando, digamos, de su lugar, de su hábitat natural. Claro. Y lamentablemente caen en manos del hombre, ¿sí? Por lo general son animales que no es que se acercan porque necesitan de nosotros para vivir, ¿sí? Claro. Se acercan por otra cosa, no porque necesitan que lo adoptemos como animales, como mascotas. Exactamente. ¿Sí? Hablando un poco del tema de cómo conocer la especie, que son especies que tienen sus propios requerimientos tanto nutricionales, ambientales, que son muy variados y hay que conocer un poco antes de adquirir una mascota de ese tipo. Es importante que se asesoren con un veterinario especialista en ese tema y contarnos un poco cómo, en cada especie por supuesto es un cuidado diferente, pero en la general cómo deben, una persona que quiere adoptar o que quiere comprar o adquirir ese tipo de mascotas, ¿qué es lo que vos recomendás? Sí, como hacemos siempre con perros y gatos, yo trato de que la gente trate de manejarse de la misma forma. Vos cuando adquirís un perro o un gato, lo primero que haces es correr al veterinario porque sabés que ese animal necesita un control, ¿sí? Ya sea para desparasitar, para ver si se encuentra bien de salud, por el tema de vacunaciones. Yo trato de decirle a la gente que para estos animales es el mismo manejo. Cuando uno adquiere esos animales, por lo general, sucede que donde los adquirimos, la persona que nos está vendiendo ese animal muchas veces sabe poco, ¿sí? De esa especie, de tema como vos recién decías, alimentación, alojamiento. Entonces, está bueno
poder contar con la posibilidad de ir a un veterinario especializado que pueda darte bien las recomendaciones con respecto a la tenencia de esa especie en particular, ¿sí? Si bien antes no estaba tan visto la atención de estos animales o nosotros yo por ejemplo soy veterinaria de pequeños animales, mi título, ¿sí? Soy especialista en pequeños animales, la especialización esta la hice a medida que fui entrando en lo que es la profesión y viendo lo que realmente me gustaba. Fueron especializaciones que tuve que hacer aparte, no las adquirí desde la universidad. Entonces, bueno, si bien antes eran pocos los veterinarios que nos especializábamos en esta rama de la medicina, hoy en día existen, y muchos. Te puedo asegurar que somos muchos. En Villa María puedo hoy ser la única, a lo mejor, la que me animé a dar este paso, pero en realidad son muchos los interesados. En Córdoba capital existen muchísimos veterinarios especializados. Por lo tanto, hay mercado, hay lugar donde ir, hay donde consultar. Donde consultar, claro. Que vos me decís, bueno, Córdoba, no, imposible, soy de Villa María, pero hasta nosotros, porque tengo muchos colegas que nos escribimos bastante, solemos ofrecer consultas online para que la persona no tenga que estar viajando, si le es complicado. Y bueno, nada, eso es lo que siempre les recomiendo todo. Acérquense a un veterinario especializado que pueda decirles bien de las recomendaciones. Son especies distintas. Claro. ¿Sí? Puede parecernos chiquitito, por ejemplo, la típica de un conejo es chiquito, lo podemos comparar con un gato. Sí, hay muchas cosas, enfermedades, en métodos para diferentes tipos de tratamientos, patologías que puedan ser semejantes, ¿sí? Semejantes, pero no lo mismo. Entonces, bueno, nada, eso. La recomendación básicamente es eso. Necesitan un tipo de alimentación totalmente distinta. Y está bueno conocer cuál es el mejor hábitat que le podemos ofrecer para darle una buena calidad de vida, ¿sí? ¿Qué es normalmente en tu consulta, en tu consultorio, las mascotas que llegan a tu consulta, los casos que has tenido? Después vamos a ver algunas imágenes que van a apoyar todo este trabajo que vos haces, que es hermoso. Pero bueno, contanos un poco los casos que ves aquí. Bueno, sí, muchos, obviamente conejos, cobayos. Veo que es una mascota que últimamente está formando parte de muchas familias. Hoy en día muchas familias eligen adquirir antes que un perro o un gato, un conejo, un cobayo. Y también lo veo muchas veces porque la gente, por ejemplo, no tiene mucho espacio. En aquellas personas, por ejemplo, que viven en un departamento y que saben que a veces tener un perro en un departamento es complejo. Bueno, eligen estas mascotas, ¿sí? Como para tener una compañía. Claro. Son animales que se adoptan muy bien a espacios chicos, que uno le puede ofrecer un buen lugar dentro de un departamento, que no necesariamente, obligadamente necesitan de un patio, de un verde, de un pasto. Si bien el tenerlo es muy positivo, pero podemos adaptar, digamos, tranquilamente un departamento para que estos animales puedan convivir ahí, puedan vivir. Así que bueno, eso, lo que es conejos, cobayos, erizos. Bueno, estamos en la época a full de las tortugas, entonces empiezan a aparecer todas las tortugas, obviamente de propietarios que no sabían que existía, que las tortugas se las llevaban al veterinario. Entonces bueno, tenemos hoy en día muchas personas que se dan cuenta de eso y que acuden a la veterinaria, ¿sí? Para hacerle un control a su tortuga, que nunca la han llevado, que hace años que la tengo y nunca la llevé, no sé si necesita de algo. Ahí estamos viendo este caso, comentame qué le pasó, creo que es de una tortuga esa, bueno, esa tortuga fue pisada por un auto, ¿sí? Bueno, como te decía, obviamente en esta época del año es cuando más aparecen estos casos por esta particularidad. Claro. La tortuga en el invierno está escondida, hace su proceso de brumación normal, fisiológico. Entonces en el verano es cuando empiezan a salir y aparecen muchos descuidos por parte del propietario, ¿sí? Descuidos de decir, bueno, nada, sin querer la pasé por arriba con el auto, estaba en el patio con el perro y el perro me la agarró y me la mordió. Es porque es en la época en donde ellas empiezan a estar activas, en donde empiezan a caminar, a andar por la casa. Y bueno, y ahí está en donde tenemos que tener en cuenta si estamos en condiciones de tener a este animal. Primero en principal, hablando de una tortuga en particular, que es un animal no legal. Claro, sí, quiero que lo aclares. Claro, que parece muy común que la tortuga es muy común porque es un animal que yo lo veo
y la mayoría que llega a mi consultorio es un animal heredado, de mi abuela, de mi mamá, de la mamá de mi mamá, ¿sí? Las tortugas son animales que viven, si todos están bien, o sea, de 80 a 100 años, ¿sí? Que es un animal que uno, si lo adquiere de chiquitito, va a ser una herencia para alguien. Eso ya se tiene que saber, ¿sí? Por más que yo se lo haya regalado a mi hijo de 1 año, yo sé que mi hijo, esa tortuga la va a terminar heredando a alguien, ¿sí? Si uno le da buena condición y calidad de vida, esa tortuga puede vivir unos 100 años, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente me pasó mucho eso, ¿sí? De las tortugas, de que las llevé a mi casa porque era de mi abuela falleció y la llevé a mi casa. Bueno, entonces hay que ver mucho eso, de si tenemos las condiciones adecuadas para que esa tortuga pase a otro ambiente o con otra familia. Yo siempre le digo a los propietarios de las tortugas, la tortuga es la única especie, por así decirlo, que el hombre no ha podido domesticar. Y no se va a domesticar, jamás. Es una condición, digamos, ya de vida de ellos, y que el humano, nosotros los seres humanos, tenemos que adaptarnos a ella, no ella a nosotros. Por más que me digan, sí, yo lo llamo cuando le voy a dar comida y viene. Sí, está bien, viene, lo entiendo, pero no lo hace porque está domesticado, ¿sí? Claro. Es un animal autóctono, un animal que no debería ser mascota, ¿sí? Entonces, que no es legal tenerlo. Ni comprarlo, ¿sí? Yo entiendo mucha gente que te dice, pero yo voy al norte y allá te las revolean, porque así te dicen. Te las venden por 2 pesos, pobrecitas, están en la ruta todas amontonadas. Sí, pero porque están en ese lugar, porque es su hábitat natural, ¿sí? Y obviamente, ¿quiénes las compran? Nosotros, los que no somos de ahí, ¿sí? Porque la gente de ahí no va a ir a pagar por una tortuga, porque sabe que abre la puerta de su casa y se encuentra una tortuga que viene cruzando la calle. Porque probablemente en esa casa antes era todo monte, antes era su hábitat natural, y hoy en día le pusieron una calle, entonces la tortuga, en vez de cruzar todo por monte, va a cruzar por un camino de calle hasta volver a encontrarse con el monte, ¿sí? Entonces, los que compramos esos animales somos nosotros, ¿sí? Los que no estamos ahí, los que no formamos parte de ese lugar. Entonces, sí, se venden de forma ilegal, y bueno, a veces la gente les da tristeza verlas a todas amontonadas, que las tienen todas ahí, que no tienen agua, que no tienen comida. Entonces, por desesperación, ¿qué hace uno? Compra. Y la compra de uno solo, claro, implica... Tal cual. Y ahí es cuando entramos en este otro tema, que bastante debate y bastante también importante, lo que es el tráfico ilegal de los animales, ¿sí? Siempre con la compra de uno ya estás incentivando que ese tráfico, que ese negocio no deje de existir. Y bueno, cuesta, a nosotros nos cuesta muchísimo hacer la denuncia, ¿sí? Cuesta que vos decís, bueno, entre denunciar y todo lo que tengo que hacer para que me den bola, para que hagan algo, prefiero comprarlo, me piden 10 pesos, me llevo una tortuga, le doy vida, le alimento, la mantengo bien, bueno. Claro. Son todos esos planteos que a veces me surgen a mí en mis consultas, ¿sí? ¿Has encontrado muchos casos de...? Sí, de gente así, sí, que se vienen, no sé, que estuvieron en Salta, que estuvieron en La Rioja y mira, me la traje porque... Y la traen y la tienen en su casa. Como puede estar bien, sí, porque esa tortuga probablemente tenga una buena vida y uno le puede ofrecer una buena vida, pero también me he encontrado con cosas que pasan por no saber, por no conocer y por querer decir, bueno, me llevo la tortuguita a casa y listo. Y yo la alimento, pero bueno. Claro. De por sí es como que una especie que a mí me choca mucho, porque la tortuga es un animal muy fuerte, expresa muy poco. O sea, en todo sentido, no te va a expresar felicidad, pues no te va a mover la cola, no te va a hacer nada por el estilo, no hace ningún tipo de sonido para tener una comunicación con la gente, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor un cobayo sí, hace el típico sonido del cuí-cuí, y bueno, la gente ya sabe que el cobayo está sociabilizando con la gente, la tortuga no, es un animal totalmente silencioso, que no interacciona con el humano. Y bueno, y a veces la gente por no saber peca con querer creer que está ayudando a esa especie, con tenerla en su casa, digamos, y sacarla de su hábitat natural. ¿Sí? Y recordar, como dijiste, que es de denuncia, así que una cosa más para no comprar, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, comentame también lo que ves en consulta, las patologías, que seguramente hay muchas patologías que tienen estos animales y por supuesto hay patologías
como todo animal que se enferma, que también la transmiten al ser humano, que son las llamadas zoonosis. Así que me gustaría que nos cuentes algunas de las especies que nos transmiten enfermedades, que son varias. Que nos cuentes eso también, que es muy importante. Sí, mira, con las zoonosis en estas especies, las más complejas, encima son de estos animales que no deberíamos tener en nuestra casa. O sea que ya partimos nosotros haciendo mal las cosas, ¿sí? Porque, por ejemplo, sabemos que los reptiles pueden transmitirte la salmonelosis, que es una enfermedad, es una bacteria, es una enfermedad que puede ser un curso agudo, puede ser leve o grave en el humano, dependiendo a qué persona afecte, que se transmite por la materia fecal de estas especies. Y que por lo general el mayor caso que podemos llegar a encontrarnos con salmonelosis en los humanos puede deberse a la tortuga, ¿sí? El manoseo, la manipulación de su caparazón, de sus patitas, y nosotros sin darnos cuenta estar llevándonos eso a nuestro cuerpo, digamos. ¿Tiene tratamiento? Sí, tiene tratamiento, obviamente. Pero sí, es una de las enfermedades. Pero, por ejemplo, la principal que las transmitiría sería una tortuga, una especie que no debería estar en nuestra casa. Después de otras enfermedades que podemos hablar, que también es muy famoso, lo que muchos logran escuchar, es la citacosis, que es una enfermedad que transmiten. En su principio se creía que la transmitían todos los citáceos. Hoy se sabe que hay palomas que pueden transmitir la citacosis, que también es una bacteria, que es la clamidiasis, que produce una enfermedad dependiendo a qué edad afecte, ¿sí? Sabemos que estas enfermedades suelen ser más graves en los niños menores de 5 años, en los adultos mayores de 70 o alguna persona inmunocomprometida puede llegar a ser más grave que una persona sana, ¿sí? Todas estas enfermedades tienen tratamiento. Pero no tienen vacunas. No existen vacunas. O sea, no hay forma de prevenirlos, salvo... No, sí. Salvo evitando, ¿sí? Entonces, obviamente todas se transmiten por la materia fecal de los animales y la forma de ingreso más rápido en el humano es por inhalación, ¿sí? Porque van en la materia fecal y cuando esa materia fecal se seca, las micropartículas secas quedan dando vuelta en el ambiente y pueden llegar a ingresar al cuerpo del humano, ¿sí? Y producir la enfermedad. Y después otras patologías comunes en estos animales son muchas, pero básicamente la mayoría de las patologías, obviamente hablamos también de los parásitos que puedan llegar a contagiarse, como en el caso de perro y gato, sabemos que hay parásitos que se contagian al humano y algunas enfermedades micóticas de hongos también podemos llegar a adquirir, pero eso depende muchísimo también de la inmunidad de la persona, ¿sí? Como te decía, una persona inmunosuprimida puede tener más riesgos de contraer estas enfermedades, hasta una parasitosis de perro y gato, que una persona sana, ¿sí? No con esto quiero decir que no tenemos que tenerlas, las mascotas, hay que saber tener ese cuidado, de saber manipularlas, de ser higiénicos, y esto lo hablo con respecto a todo, no solamente con los no convencionales, con perros y gatos. Si vas a manipular la materia fecal, tenés que ser prudente a la hora de higienizarte las manos y todas esas cuestiones comunes, como las vivimos con los otros animales tradicionales, por así decirlo, con estos también, ¿sí? Y lo que me preguntabas vos de cuáles son las patologías más comunes que suelen aparecer en el consultorio, la mayoría son por deficiencias. Deficiencias alimenticias. Alimenticias, claro. Nutricionales, vitaminas, minerales, que por lo general esos vienen de la nutrición, de una mala nutrición del propietario que no sabe cómo alimentar que no sabe cómo alimentar o que lo alimenta de una forma que le dijo tal persona. Entonces, por eso es la importancia de poder tener una primera consulta para poder saber bien, ¿no?, cuál es la alimentación para estos animales. La mayoría de las enfermedades, la base es la alimentación. Son animales que no se desparasitan de rutina, como en perro y en gato, y son animales que no se vacunan. Claro. ¿Sí? Entonces la salud de ellos es la alimentación. Depende si nosotros erramos ahí, son animales que probablemente van a tener que estar mucho tiempo en el veterinario, yendo al veterinario a cada rato, por alguna cosa u otra. Son animales que son más propensos a enfermarse de cualquier cosa, que una parasitosis sea mucho más grave en estos animales mal alimentados que en un animal en condiciones bien normales. Qué importante lo que decís, ¿no? A diferencia de los perros y gatos que tenemos un plan de vacunación, en este caso, sí. el plan es alimentarlo. Hablando en Córdoba, ¿sí?
Porque Ajá. vos, por ejemplo, podés ir a Rosario, podés irte a Buenos Aires y son lugares en donde implementan algún tipo de vacunación dependiendo de la especie, ¿sí? Pero hablando de lo que es Córdoba, no se realiza ningún tipo de vacunación. Claro. ¿Sí? Y las desparasitaciones son medidas bajo un análisis previo, ¿sí? Ver, nos da positivo, se desparasita. No nos da positivo, no se hace nada. No lo desparasitamos porque sí, por las dudas. En forma preventiva no. Exactamente, Claro, en forma claro. preventiva no se realiza. No se recomienda. No se recomienda. No se recomienda, ¿sí? Muy interesante. Contanos, bueno, podés asesorarnos, queremos tener esa mascota, ¿dónde tenemos que comprarla? ¿Dónde tenemos que adquirir esa mascota? Que para mí es muy importante dónde adquirís, dónde comprás, en qué lugar se compra ese tipo de especies. Sí, acá es como un poco difícil decir, bueno, hay muchos lugares de venta de animales. Obviamente sabemos que en esos lugares no son las mejores condiciones para recibir una mascota, sino no es que no deberíamos, pero es la única opción que hoy en día nosotros tenemos, ¿sí? De llegar a esos lugares, esos pet shows o forrajerías en donde nos ofrecen esos animales y a veces no tenemos ningún otro lugar donde adquirirlo. ¿Y no son lugares que están habilitados sí, legalmente? Sí, están habilitados, pero a veces, bueno, nada, no están en las condiciones, como te vuelvo a repetir, óptimas, ¿sí? A lo mejor, por eso yo siempre digo, no es que no comprar en esos lugares, pero si los adquirís de esos lugares, lo ideal es que salgas de ahí, vayas a un veterinario o el mismo veterinario que está ahí, te dé una introducción de cómo es la mantención, de cuáles son los cuidados, la alimentación. Uno tiene que tener sí o sí una primera consulta con esa mascota. Por más que vengas y vos me digas, mira, yo toda la vida tuve conejos. Hoy es distinto. Ya sabemos que hoy, por ejemplo, existen veterinarios especializados en esta rama y que nos dedicamos solamente a esto. Entonces, es como que la medicina en todos sus aspectos, la medicina humana y la medicina veterinaria avanza, va avanzando. Entonces hay cosas, siempre cosas nuevas, siempre hay cosas por aprender y por saber. Antes se alimentaban de una forma, hoy en día tenemos la opción de diferentes tipos de alimentos para todos ellos. Hoy en día existe el alimento para el conejo, el alimento para el cobayo, el alimento para el hámster. No todos comen lo mismo. Todos comen lo mismo porque son roedores, por así decirlo. Claro. Entonces, el alimento para el roedor es este. Bueno, no, hoy contamos con una variedad, mucha variedad en alimentos balanceados, entonces está bueno que eso se conozca. Y bueno, y a veces en estos lugares donde hay mucha cantidad de animales es difícil poder controlarlos a todos. Cuando viven todos hacinados en un mismo lugar, a veces pueden tener más deficiencias nutricionales que en otro lugar, en una crianza, en una casa, por ejemplo, por así decirte. Pero bueno, estos animales lamentablemente los encontramos en esos lugares, es la única opción que tenemos. ¿Y ¿sí? criaderos de ese tipo de especies hay acá en Córdoba? Sí, hay criaderos, sí. ¿Donde se pueden adquirir directamente desde ahí? Sí. No tendría hoy decirte bien qué tipo de criaderos, pero sí existen criaderos. No así de conejos, pero no criaderos asentados, por decirte, me dedico pura y exclusivamente a la crianza de estos animales. Los que crían, por ejemplo, en criaderos de conejo, pero se conoce que son los criaderos de conejo de carne, ¿sí? Conejo, entonces, bueno, ya eso sería otra cosa, porque es totalmente otra cosa. Entonces, la mayoría de estos animales los adquirimos en estos lugares, ¿sí? De venta de animales. ¿sí? Bien. Así que bueno, nada, simplemente, o sea, no es que no están permitidos, no es que no tienen las cosas de forma legal, simplemente yo lo que le digo a la gente que si lo adquieran de donde lo adquieran, exijan una consulta con un veterinario y si es especializado, muchísimo mejor. Mucho más. Contanos así brevemente, que también creo que has visto en consulta, me has comentado fuera de cámara, el tema de que bueno, mucha gente se encuentra animales silvestres en la calle, bueno, están de visita en algún lugar y lo encuentran. ¿Cómo tienen que proceder en ese caso que encuentran? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, sí. Esto está bueno y es importante que lo tenga en cuenta la gente. Uno no dice no ayudar, pero siempre tenemos que tener mucho cuidado a la hora de la manipulación de estos animales silvestres, porque como te decía recién, son los principales animales que más enfermedades pueden contagiarnos a nosotros. Entonces, más allá de que ese animal en particular esté necesitando,
¿sí? La atención o la ayuda nuestra, que es ahí donde yo te digo, ese animal no se nos acerca a nosotros para pedirnos ayuda, para pedirnos comida. Probablemente si se está acercando es porque algo le está pasando. Ningún animal silvestre se va a dejar agarrar porque sí. Partamos de esa base, ¿sí? Todo animal silvestre sabe que tiene que escapar. Todo animal silvestre es presa. Por ende, el instinto de huir es lo que más desarrollado tienen, ¿sí? Entonces, ningún animal silvestre se va a acercar al humano para pedir ayuda. Probablemente si uno lo puede agarrar de la calle, me pasa mucho con las palomas, venía caminando, había una paloma en la calle y la levanté. Bueno, esa paloma algo tiene. No es normal que la paloma se deje agarrar. Claro. No está domesticada, no tiene por qué dejar agarrarse por una persona, ¿sí? Ahí vemos, disculpame un segundo, ahí vemos unas plaquitas para que vaya viendo la gente un poquito sobre este tema, ¿no? Este tema lo hablamos justamente la semana pasada en la veterinaria. Tuve muchísimas personas que se contactaron conmigo por encontrar muchos animales silvestres, principalmente lo que es el chimango, ¿sí? Que le dicen acá el aguilucho, ¿sí? Lastimados, encontrar palomas y estamos en la época justo de reproducción de las comadrejas. Y han aparecido muchas comadrejas, más que nada en aquellas personas que viven más en campo o más alejadas de las ciudades, han aparecido, ¿sí? O porque la comadreja la fue atacado por un perro y quedaron los hijitos, entonces la gente se ha contactado. Entonces, bueno, por eso hicimos desde nuestra veterinaria como una información para que llegue a la gente de cómo acceder cuando pasan estas cosas. Más allá de eso, lo que te decía, siempre les digo a la gente, cuídense uno, primero en principal, y después lo cuidamos al animal en sí. La protección va desde empezar por guantes, si podemos tener la posibilidad de adquirir unos guantes para manipular ese animal, o de última con trapos, con toallas, algo que podamos cubrirlo al animal y cubrirnos nosotros de cualquier daño que nos pueda llegar a generar, ya sean mordidas, rasguños, picotazos, lo que sea, ¿sí? Los animales silvestres se asustan y por defensa lo primero que van a hacer es atacar, van a querer morder, van a querer picar. Entonces, bueno, primero nos tenemos que cuidar nosotros y después tratar de ayudarlos. Una vez que los pudimos agarrar, tratar de trasladarlo a una veterinaria, ¿sí? Para que nos veamos de qué se trata, por qué ese animal se dejó agarrar, por qué estaba en el piso, y si es un ave, por qué no estaba volando, y si es una comadreja bebé, qué pasó, por qué está ahí, ¿sí? Si necesita realmente de la atención nuestra, o es un animal que por más que nosotros lo veamos chiquitito, porque es lo que me pasa mucho, que lo ven tan chiquito, es un animal que puede tranquilamente sobrevivir, ¿sí? En su vida silvestre. No por ser chiquitito va a necesitar realmente de la manipulación de un humano, ¿sí? Para poder sobrevivir. Entonces lo bueno es eso, es que se puedan llegar a una veterinaria que los puedan asesorar con respecto a la especie, alimentación y cuáles son las formas de proseguir para que ese animal sea liberado de nuevo. Si ese animal por la condición patológica no puede ser liberado, bueno, hay que ver cuál es la mejor forma de vida que nosotros le podemos ofrecer en cautiverio, ¿sí? Claro. Si ese animal puede ser liberado, creo que es mi responsabilidad educar a la gente y hacerle entender que si ese animal silvestre puede ser liberado, lo liberemos, porque todo animal silvestre cumple un rol, ¿sí? En el ecosistema. Está libre y cumple un rol que nos ayuda a nosotros que el ecosistema nuestro esté en equilibrio. Exactamente. Si nosotros vamos a empezar a tener esos animales, lo vamos a empezar a sacar de ese ecosistema normal, podemos hasta nosotros mismos generar problemas. Entonces, si se puede liberar, lo liberemos. Se le da la atención que corresponde, se le hace la manipulación mínima y necesaria para que ese animal no se acostumbre a nosotros, entonces es más fácil la liberación, ¿sí? Pero bueno, eso, los que más me han llegado son aves, que es lo más complejo y lo más complicado. Suelo trabajar y conectarme mucho con policía ambiental, que una vez que hacemos todo lo que es la atención primaria y estabilizamos a ese paciente, que ellos sean los encargados de reintroducirlo a un centro de rescate, a un centro de rehabilitación, para que después ese animal pueda ser liberado como realmente corresponde, ¿sí? Y de ser que ese animal no puede volver a su vida silvestre, también dependiendo de la especie, hay centros de reservas encargados de tenerlo, digamos, en ese lugar de reservas. Muy importante, la verdad que esa parte desconocida y qué bueno que lo comentes. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, da para mucho, hay mucho tema, hay mucho para hablar de este tema. Sí, seguro. Te voy a
a invitar para que sigamos hablando de esto. Pero bueno, para cerrar, me gustaría que, bueno, justamente se acercan las fiestas y la gente quiere regalar una mascota y a veces piensa en este tipo de mascotas, así que me gustaría tu consejo y tu opinión al respecto. Bueno, dale, perfecto. Bueno, es como vos lo decís, se acercan las fiestas y últimamente veo más la introducción de estas especies en las familias, elegirlas como mascota, principalmente para sus niños. Siempre trato de compararlo mucho porque me ha pasado atendiendo perros y gatos, el típico regalo del caniche toy, el caniche más chiquitito para mi hijo chiquitito porque va a tener un perro chiquitito como él. Bueno, eso no sería lo ideal, como en su momento nos pasaba con los caniches, hoy me pasa mucho también con los conejos, con los cobayos, el regalárselo a un niño, ¿sí?, que no sabe tenerlo, que no sabe cómo criarlo, que no sabe cómo manipularlo. Entonces, mi consejo es básicamente primero, antes de adquirir una especie de este tipo, si nunca lo tuvieron, hagan primero una consulta para saber cuál es la recomendación, cuál es la mejor mascota que yo puedo tener en mi casa. Son especies que se recomiendan no mezclarlas con otras especies, ¿sí? No está bueno tener un perro con un conejo, no está bueno tener una tortuga con un conejo, no está bueno tener un cobayo con un gato, ni un ave con ninguno, ni perro ni gato. La idea es que no compartan el mismo ambiente. Así que nada, si la idea de alguna familia es incorporar una nueva mascota en su casa, está bueno que primero hagan una consulta, saber bien cuáles son las condiciones, cuál es el tipo de alimentación, cómo lo voy a tener que tener y si estoy preparado para recibir a ese animal en mi casa, ¿sí? Para que no sufra ni el animal ni las personas, porque después cuando pasan cosas, obviamente las personas también se afligen y mucho, ¿sí? Así que bueno, eso. Muy bien. Bueno, decinos los medios de contacto, tu veterinaria, ¿dónde te pueden ubicar? Bueno, dale. La VT se encuentra en la calle de Tucumán, 1801, esquina La Madrid. El teléfono es 353-5631-726. Por el momento manejamos celular, por WhatsApp, y si no, la página nuestra es en Instagram, es NAC Veterinaria. Bueno, muchísimas gracias, Vero. Gracias a vos, Dale. Bueno, ya estás comprometida para un próximo tema, que hay mucho para hablar, como dijimos. Así que bueno, nosotros terminamos, llegamos al final. Me voy a parar para despedirme, como siempre, para mostrarles cómo estoy vestida hoy. Hoy estoy vestida por Jona Modas, por supuesto. Hoy tengo este pantalón de lino súper cómodo. Esta blusita ahí con este detalle que me encantó. El calzado es de Ginebra, estas sandalias súper cómodas, me encantaron. Y me peinó Fernando Oliva para Peluquería Meraki. Hoy me hizo un modelado que estaba como un poco de humedad, así que me mantuvo el alisado. Así que bueno, ahora sí, me queda despedirme, agradecerte que estés del otro lado y bueno, como veterinaria mi responsabilidad también es decirte que no compres fauna silvestre, como viste, para no fomentar el tráfico ilegal. Mientras no compres, no hay tráfico y por supuesto, como también viste, estas especies no están adaptadas a vivir en una ciudad y estamos forzando a vivirlas en condiciones que no son propias de su especie. Y por supuesto con la implicancia que tiene en salud pública. Nuestra salud, como vimos, son las zoonosis, derivado de sacar ese animal y tenerlos con nosotros. Así que por supuesto, pensalo bien, recordá siempre asesorarte por un veterinario de confianza que vas a ver qué es bueno para vos y como dijo la doctora Durán, que es bueno para ese animal. Así que bueno, nos vemos dentro de 15 días acá, en Conciencia Animal. ¡Chao! Hola, mi nombre es Juan Venancio, soy director del Centro Ecuestre Los Baguales en la ciudad de Villa María. Nosotros estamos ubicados en Paraje La Rinconada, justo detrás de Atilra. Brindamos actividades como clases de monta, clases de salto, realizamos cabalgatas, paseos en sulky, eventos de cumpleaños y demás. El lugar está orientado a la familia
Acá abajo van a quedar las redes sociales, nos pueden seguir en Instagram como Los Baguales BM o en Facebook como Los Baguales Villa María. Así que bueno, la invitación está hecha, los esperamos para que vengan a compartir actividades con caballos. Chau, chau.